vámonos, capítulo 20. Finalmente llegamos al capítulo 20 de Hechos. El capítulo 20 es triste, 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 porque es el cierre, hermanos, es el cierre del tercer viaje misionero de Pablo. Y, y como dijimos, el asunto se viene dando para el año 54, 56, por ahí, 19, 20 años después de la resurrección. Y entonces aquí pasan muchas cosas interesantes. De aquí sale la carta a los Corintios. Aquí, en este, Pablo viaja a Macedonia y a Grecia. Este viaje a Macedonia, las ciudades que visita, de aquí se escribe la carta a los romanos. Una cosa que aprendí hoy, que, bueno, me volví loco y me quedé como loco, me empecé a analizar eso y empecé a buscar y hasta me metí con el chat GPT para poder analizarlo mejor. Y me pareció muy interesante y ya me da una luz mayor todavía. Pablo escribe a la iglesia de Roma, damas y caballeros. Pablo escribe a la iglesia de Roma, pero también todo esto que estamos hablando, Macedonia, Grecia, Éfeso, Acaya, todo esto que estamos hablando era parte del Imperio Romano. Entonces, porque la forma en que Pablo escribe, cuando usted lee la carta a los romanos, usted dice, pero Pablo está diciendo, es que ustedes, voy a poner un ejemplo, ustedes tienen en Olivo Verde, este, esas luces de colores y esas luces de colores y esa espuma que tiran. Nosotros no tenemos luces de colores ni espuma. ¿Quién sabe dónde salió la idea? ¿Dónde sacó Pablo la idea de que tenemos luces de colores? O sea, Pablo afirma unas cosas con relación a la iglesia de Roma que uno dice, pero ¿quién se las dijo? ¿Quién se las dijo? ¿Quién le dijo a Pablo que eso era así? Inclusive la disputa en la que empezamos a trabajar en el capítulo 8 y 9 ya el sábado y el domingo, si Dios lo permite, mañana tengo que salir para, para la zona de Guapiles y Pocora y Río Jiménez, pero sí, el fin de semana, inmediatamente, se los digo de memoria, dice así, en cuanto a los gentiles, Pablo de una vez entra y lo aclara, pero así con el puño cerrado y se va derecho a decir en cuanto a los gentiles y empieza a explicar lo que ahora se está convirtiendo en un problema seriosísimo, ¿verdad? El asunto de Palestina de Palestina e Israel. Porque al final lo que termina diciendo Pablo es, y sí habrá un remanente salvo del Israel étnico, del Israel que estamos conociendo, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en el estudio que hicimos sobre Apocalipsis, hablamos de que es muy probable que ese Israel étnico vayan a ser 30, 40 personas, porque esto va a ser una guerra enorme y la guerra, no esta, la guerra final de todo esto va a ser que haya una masacre terrible y va a haber un pueblo de Israel, un pequeño grupo del pueblo de Israel, dice la Biblia, que va a pedir el Mesías, que va a clamar que el Mesías venga y es el momento en que el Señor va a venir. Y entonces eso es interesantísimo y lo vimos más que todo en la parte de tiempos finales, cuando hicimos el tallercito aquel de tiempos finales y vimos ese detalle. Entonces, miren que esta entrada al capítulo 20 de Hechos es una entrada muy, muy, muy seca, muy sencilla, no tiene mayor detalle hasta la caída de, hasta la caída de un tico, hasta la caída de un tico de una ventana de Eutico, ¿verdad? No de un tico, sino de Eutico, de una ventana. Y cuando se acabó el alboroto, sigue el texto, cuando se acabó el alboroto, ¿verdad? ¿Por qué el alboroto? Porque recuérdense que aquí, me devuelvo un poquito, Demetrio, recuerden este hombre, este fascinante personaje que nos aparece en el capítulo 19. Demetrio hace un sindicato, hace una agrupación de artesanos de templos de la diosa Diana.
Dicen, este Pablo nos está matando a la venta y nosotros vivimos de esto y aparentemente, como les dije la semana pasada, este asunto de los templos de Diana chiquititos eran en oro y en plata. Imagínense ustedes la belleza. En alguna parte del mundo debe haber una muestra, una réplica, una reliquia de alguna cosa de esas que seguramente debe valer un montón de plata. Pero sí, sí es muy interesante. Yo no estoy diciendo que yo quiero una para poner en la casa, le estoy contando que seguramente es algo que lógicamente es histórico en ese sentido. Fíjense ustedes que aquí está en el verso 38 las palabras del procónsul, cuando el procónsul dice, Demetrio y los artesanos tienen algún caso contra ellos, que ahí están las cortes, que pongan una denuncia y que lleven el asunto a las cortes, igual que lo que pasó la vez pasada, donde el gobernador dijo, "Ay, no, porque esto no es un asunto mío, es un problema de los judíos. Eso es un invento de los judíos, eso no es un problema mío. ¿Y yo qué voy a estar haciendo? Yo no tengo que meterme con eso, que ellos resuelvan sus problemas. Noten que ya ahí fue una actitud completamente diferente, es Dios librando las cosas. Una vez más tengo que decirles, me impresiona montones, montones, montones la obra del Espíritu Santo, hermanos, me impresiona muchísimo. ¿Por qué? Porque uno tiende a ver la obra del Espíritu Santo como algo impresionante que se está, y de hecho lo es, la muerte, el sacrificio de Pablo durante todos estos años para lograr que usted y yo tengamos la palabra en las manos, o sea, la vida, esto costó la sangre de los mártires de la iglesia. Y vean cómo en el 39, si se hubiera quejas sobre estos asuntos, podrían resolverse en una asamblea legal. Verso 40, me temo que corremos peligro de que el gobierno romano nos acuse de generar disturbios, ya que no hay razón para todo este alboroto. Y si Roma exige una explicación, no sabemos qué decir. Los despidió, avancen para la casa, que no me estén molestando. Entonces los despidió y ellos se dispersaron. Entramos al 20. Más o menos podríamos decir que entre la última escena que registra Lucas y tal vez el momento de la decisión, cuando se acabó el alboroto, eh, digámosle así, eh, que esto, estamos hablando de tal vez unas horas, unos días, no se sabe, cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó llamar a los creyentes. Nuevamente les digo que estoy usando la versión, eh, la nueva traducción viviente, que me gusta muchísimo. Y me gusta más la nueva traducción viviente que la nueva versión internacional. Entonces, para que sepan que esa es la versión que estoy usando, por si alguno está siguiendo con su Biblia lo que estamos leyendo. Cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los creyentes y los alentó, después se despidió y bajó a Macedonia. Hay algunos aspectos de base pastoral a partir de ahora, porque acordémonos que cada una de las personas y los lugares ya donde Pablo está hablando y de donde Pablo está, ya es la última vez que lo van a ver. Ya no lo van a volver a ver nunca más. Parece que Pablo sabe, lo vamos a ver seguramente la próxima semana. Pablo ya tiene alguna noción de eso. Parece que el Espíritu ya se lo está mostrando. Mientras estuvo allí, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Luego descendió a Grecia. Este asunto de animar a los creyentes, esta animación de los creyentes, no fue que, no fue que Pablo llegó, hermanos, no fue que Pablo llegó a la iglesia, a Manantial de, de Venecia, del hermano Jonathan que está aquí con nosotros, y alabado, alabín, bomba, no, pues perdón. O sea, eso no fue lo que hizo Pablo. Cuando dice animó a los creyentes, es que les dio palabra, les dijo, esto es así, así, con base en la palabra. De hecho, hay una, eh, hay un material que me pareció muy bueno de de un teólogo que arma lo que él cree que posiblemente pudo haber sido este ánimo a los creyentes a partir de las diferentes cosas que Pablo vino diciendo. Me pareció interesante, realmente me pareció muy interesante,
porque lógicamente les habló de la salvación, de perseverar en la salvación, de trabajar para el Señor, y de saber que Él no iba a estar, y que lo más importante de este animó a los creyentes que estamos viendo aquí, véalo, damas y caballeros, tiene que ver con el hecho de que ellos quedaban solos contra un grupo de gente hostil. Yo no soy pro palestinos, yo no quiero que nadie se mate, ni los palestinos ni los judíos, pero usted y yo sabemos que no ha habido nadie más cabezón en la historia en la historia de esta que los judíos han sido bien jupones. Y esta gente que quedaba en los diferentes, mientras estuvo allí, en cada pueblo, aquí en cada pueblo, ellos estaban a merced de los judíos, que atravesó, luego descendió a Grecia, donde se quedó 3 meses. Se preparaba para regresar en barco a Siria cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración con su vida. Entonces decidió regresar por Macedonia. Este regreso por Macedonia, estos 3 meses, este es el momento que se reconoce como el momento donde él, eh, por decirlo así, se inspira en escribir lo que podríamos decir es su, su máximo tratado, su máxima carta, que es la carta a los romanos. Acuérdense que hay dos cartas sumamente profundas en la palabra, en el Nuevo Testamento, la carta a los romanos y la carta a los hebreos. Son sumamente profundas, importantes. Es muy probable que eh, terminando el libro de los Hechos, es muy probable que continuemos con el Evangelio de Marcos, que es un evangelio de 16 capítulos. Pero sí es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué el Evangelio de Marcos? Porque el Evangelio de Marcos se escribe estando en Roma. Y es importante que entendamos que Marcos le escribe al pueblo romano. Entonces es muy probable que, dado que estamos viendo todo esto, porque acuérdense que terminamos con la muerte de Pablo en Roma, y lógicamente es importante tratar de enlazar todo esto que estamos viendo eh, junto con esto mismo. Entonces vean que aquí de alguna manera se dio cuenta, tramaban una conspiración contra su vida, entonces decide regresar a Macedonia. Cuando se habla de que alguien tramaba una conspiración contra la vida de alguien, estamos hablando de que le pagaban a un sicario. Recuerden que un sicario, para empezar, la palabra sicario no es una persona con un revólver. La, las espadas que tienen forma de luna se llaman sicas y se usan o se usaban para cortarle la cabeza a la gente lo más rápido posible. Pareciera que los que usaban las sicas eran expertos asesinos en la forma de usar su espada. Es una espada, un tipo de espada. Entonces decían llamar a los sicarios exactamente los que usaban la sica. Y claro, lo que hacían era pagarle a un sicario para matar a Pablo en ese momento. Varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y segundo de Salónica, Gallo de Derbe, Timoteo, también Tíquico, Trófimo de la provincia de Asia. Eh, si hacemos una devolución rápida, no la voy a hacer, pero acordémonos que el interés de Pablo era regresarse a Jerusalén. Pablo estaba interesado en regresar a Jerusalén y llegar más o menos para la fecha de Pentecostés. Entonces, esa intención de Pablo de llegar ahí tenía dos propósitos: llegar para esa fecha, para la fecha de Pentecostés, la celebración de Pentecostés, ya el año, año 17 o 19, por ahí va. Era parte de lo que estaba haciendo, pero también otra cosa importante era que la economía de los hermanos en Jerusalén era una economía bastante pobre, muy difícil, porque ellos eran considerados unos herejes, una secta.
Entonces no los querían, no les daban trabajo. Y una de las cosas que estaba haciendo Pablo recorriendo todas estas cosas, todos estos lugares, era recogiendo un dinero para llevárselo a la gente en Jerusalén. Eso es lo que tenemos que saber, pues, esa es la intención que tiene Pablo de esto. Ahora, vieran qué interesante, vieran qué interesante, damas y caballeros, es hacer un paralelo entre este deseo de Pablo de regresar a Jerusalén y el momento también en que Jesús dice, tengo que ir a Jerusalén y voy a hacer así, voy a ser apresado. A manera de un dato, a manera de dato, les estoy contando que se ve cierto paralelo entre lo que Jesús hacía rumbo al momento de su crucifixión y este momento. ¿Qué tiene eso de importante? Bueno, tal vez que era la intención de Pablo tratar de llegar al final de su vida, eh, más o menos sabiendo que era algo muy parecido. Hay algunas cosas que son coincidentes de alguna forma. Dice que estas personas, ¿quiénes son esas personas? Sópater, Aristarco, Segundo, Gallo, Derbe y Timoteo. Dice, ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Finalizada la Pascua, subimos a un barco en Filipos de Macedonia. Y 5 días después nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. Si recuerdan, este viaje de 5 días se hacía en dos, es probable que hubiese problemas de clima. Eso es un detalle que no deja de ser importante en el sentido de cuándo están llegando y por qué están llegando. Un detalle, también un dato, pero fíjense ustedes que aquí tal vez lo que nos puede llamar la atención en el verso 6 es que dice finalizada la Pascua. Ahora, es muy importante entender que Pablo no estaba celebrando la Pascua. Y si lo hacía, si Pablo estaba celebrando la Pascua, era porque él iba a hablar en una reunión de judíos, pero realmente lo que se estaba celebrando a partir de ese momento, o se recordaba, era la cena del Señor, pero no ese día. Acordémonos de esto, hermano, la cena del Señor se tomaba en la iglesia primitiva, cada vez que la iglesia se reunía. Y Y esa cena, ese momento de la cena, era una comida, era una celebración con comida. Y cumplía los dos propósitos, darle de comer a la gente, claro que sí, y compartir. Y eso era muy importante, porque ahí se ve quién sirve, quién no sirve, quién puede servir los hermanos, quién no puede servir. Eso es muy importante. Eh, es muy bonito cuando usted ve realmente, bueno, de hecho en el Shabbat, en la celebración del Shabbat, eh, el viernes a las 5:50 ya empiezan, se sientan, encienden la vela, se encienden las velas, la mujer hace la oración del Salmo 64, 63, este, tiene que ser una mujer, porque la tradición lo dice em, que lo hace de esa manera. Tienen un ceder, recuerden, un ceder, ¿qué es eso? Un ceder. Un ceder es una guía de cómo hacen la celebración del Shabbat y hacen y celebran, celebran todos los viernes esas cenas ahora. Y ya entran a partir de las 6 de la tarde exactamente en el día sábado. Eh, esa finalizada la Pascua, sí, hay bastante controversia. Si se está diciendo si Pablo siguió con algunos rituales judíos en algún caso y no, la verdad es que simplemente si él participaba lo hacía porque él tenía que hablar y lo hacía de una forma social. ¿Sí me doy a entender? Ok, verso 7. Dice, última visita de Pablo en Troas. Dice, el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Ahí va. Lo ven, ven el detalle de la Pascua aquí, finalizada la Pascua.
De la Pascua hay una, déjeme se los enseño. No lo tengo aquí, yo creo. Regáleme un segundo. No, no, no lo tengo aquí. Yo tengo un CD, lo compré en la librería judía hace como 7 años, que hicimos una explicación de las 4 copas y por qué eran 4 copas y papá y la copa del juicio y la copa de la misericordia y la copa. Entonces compré el CD y es bastante caro, me costó como 25,000 pesos cuando lo compré hace aquellos años, pero no sé dónde lo tengo. El CD es un libro grueso que va diciendo paso a paso qué es lo que hay que hacer. La Pascua, pero noten que en la entrada del verso 7, ok, dice así, el primer día de la semana, ¿qué día es? UP, primer día de la semana, ¿qué día es? Domingo, Primer día de la semana, domingo. ¿Y por qué razón se reunían los domingos? Se reunían los domingos, o por lo menos en este caso, se reunían los domingos la iglesia, porque lógicamente el sábado era la celebración del Shabbat de los judíos. Y esta gente lo que entendió es que ellos nunca vieron en ninguna parte que los gentiles estuvieran obligados a guardar el sábado, únicamente el pueblo judío. Y, y aquí está, simplemente la razón principal por la cual se guardó, se celebró, no se guardó, se celebró el domingo, era porque el Señor había resucitado el domingo. Pero ellos no tenían problema en verse, de hecho se veían casi que todos los días. Se nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar al día siguiente, es que lo que yo digo, habla uno 15 minutos más y empiezan a hacer feo. Dice, dice, Pablo les estaba predicando y como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta medianoche. Oiga, oiga, el cuarto de la planta alta, el cuarto, verso 8, el cuarto de la planta alta, donde nos reuníamos, estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Esta expresión aquí hay que ponerle cuidado, esta donde nos reuníamos, nos dice que Lucas está aquí. Lucas en este caso es testigo omnisciente, es narrador omnisciente eh, de lo que está pasando. Llevamos como 3 o 4 capítulos donde Lucas se sale y no habla de esta manera. Pero allá aquí vuelve a decir que él es parte de la comitiva. Estaba iluminado con muchas lámparas que tilitaban. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, qué raro, tenía que ser Tico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él, lo tomó en sus brazos, no se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor. Chiquillos se espabiló, ¿verdad? Después del bastagazo que se llevó y que quedó de una vez ahí muerto, el Señor hace un milagro a través de Pablo y es un milagro en donde, no sé, ahí vi un comentario que decía que el Señor quería que la gente tuviera un profundo, y claro, es cierto, o sea, hermanos, no deja de tener su lógica, que el Señor quería que la gente tuviera un profundo respeto por la cena del Señor, y lo hiciera con convicción, con cariño, lo hiciera con temor, lo hiciera con mucho,
devoción, para decirlo bien, bien, bien bonito. Dice, entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Ven que estamos hablando, cuando se habla de la cena del Señor, había un momento en donde se tomaba la copa, se partía el pan, pero luego se comía. Esa es la cena del Señor y así es como se debería de hacer realmente. La cena del Señor debería de ser de esa manera. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer. Como el hombre tenía que salir en la mañana, en el vuelo de la mañana, el Señor me siguió hablando. Dice, Pablo siguió hablando hasta el amanecer y luego se fue. No durmió nadie. O sea, pueden entender este culto, hermanos. Aquí está el orden del culto más, para que ustedes me entiendan, aquí está el orden del culto eh, más común que podríamos decir encontramos en la palabra de Dios, que está basado simplemente en la presentación de la palabra, en la exposición de la palabra. Noten que ahí no hay ni brincos, ni canciones, ni nada, es simplemente lo que hay es exposición de la palabra. Y es muy probable que hayan cantado algunos salmos, hayan cantado algunas cosas, pero no se menciona eso. Dice, mientras tanto, llevaron al joven a su casa ileso y todos sintieron un gran alivio. ¿Cómo se despide Pablo de aquí con este milagro, con esta historia de este muchacho del cual no se habla más? Se cuenta nada más que se cayó, se quebró el cuello, es muy probable que muriera por quebrarse el cuello y el Señor lo resucita. eh, y esta es la forma en que Pablo se despide, esta es la forma en que llega ya al final y luego lo que sigue la reunión con los pastores en Éfeso. Y lo que sigue, lo que vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite, es las recomendaciones o lo que el corazón de Pablo como padre espiritual, en un sentido muy, muy, muy respetuoso. Yo esto del padre espiritual le tengo muchísimo cuidado porque esto se ha prestado para muchas cosas. Aquí hay un pastor, bueno, aquí no hay uno, aquí hay dos o tres que les encantan que les digan papá y a la esposa del pastor que le digan mamá. Y a mí me parece que eso es una, bueno, la verdad es que mejor no digo nada, pero, pero hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Esa idea de la paternidad espiritual debe ser un momento para poder honrar al Señor y poderlo servir a partir de saber que uno está siendo formado por una persona que empezó antes que uno, punto. Pero sí se establece una relación casi que simbiótica, rara, este, en fin, como pueden ver, hermanos, es sencillísimo. Del 1 al 12, vean que lo que llama la atención es la resurrección de Eutico. Lo que llama la atención es que Pablo está reuniendo a la gente para decirles, animarlos. Lo que llama la atención es nuevamente, número uno, cada paso que dio estaba bajo riesgo de amenaza, de muerte, amenaza, de conspiración. Y lo hemos dicho una y mil veces, hermanos. O sea, tenemos que aprender a entender bien la labor del Espíritu Santo o tenemos que ser bien humildes para podernos someter al Espíritu Santo con muchísima humildad y darnos cuenta de que simplemente nos evitaríamos un montón de cosas en la vida buscando que esa actitud de ese corazón humilde se esté dando. Y lo digo porque hubo cosas del cual Dios no libró, el Espíritu Santo no libró a Pablo, hermanos, no lo libró. Y de hecho, en nuestra ruta, pero aquí seguimos una ruta crítica, ya casi que marcada hacia Jerusalén, en donde Pablo es apresado. Pablo entrega el donativo, pero Pablo es apresado. Entonces, eh, me gustaría escucharlos brevemente. ¿Qué impresión les da esta noche este cierre de ver lo que don Pablo menciona y el hecho de que mencione que va con 5 personas? eh,
también no deja de ser interesante, no quiere viajar solo, va con algunos hermanos, eh, y ya es importante este, este principio del final. ¿Alguna impresión, hermanos, por favor? ¿Habrá alguna impresión esta noche de lo que hemos rápidamente así conversado hasta el capítulo 12, versículo 12? Hay que rescatar la constancia de Pablo, la dedicación de Pablo, el interés de Pablo. Pablo, o sea, no es como uno habla y habla y habla y habla y habla. En cambio, Pablo hablaba y caminaba, andaba y andaba y andaba y andaba.